Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de la candidatura por el Campeonato del Mundo disputado el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich. Veremos a continuación otra partida interesante de la 15ª ronda disputada entre el gran maestro Paul Keres, gran maestro ruso, enfrentando al gran maestro polaco argentino Miguel Naidoo. Corresponde a una defensa semiabierta, la defensa siciliana. Keres con las piezas blancas inicia el juego con E4 y Miguel Naidoo contesta con la defensa siciliana C5. Caballo E2, caballo F6, caballo B C3, D6, G3, caballo C6, alfil G2, G6, D3, alfil G7. Hoy en día esto se conoce como el sistema ataque indio de rey, que es una defensa india de rey jugada con las piezas blancas con un tiempo de más. Acá comentaba Bronten que uno de los sistemas tranquilos de la defensa siciliana, como podemos observar, la posición es prácticamente simétrica, siendo la única diferencia que los peones negros se ocupan del flanco de dama y los blancos del centro, lo que me parece determinan los planes ulteriores de ambos bandos. Este sistema plácidamente maniobrero es usado raramente, mejor dicho, por Keres, quien comete alguna imprecisión y permite así a su oponente equilibrar el juego primero y luego obtener ventaja. Alfil E3, enroque corto, H3, Smirlo, el mayor experto en sistemas cerrados y un auténtico virtuoso de esa apertura, prefiere aquí la jugada Dama C1, con intención de cambiar los alfiles de casillas negras. Y si las negras lo evitan con la jugada Torre E8, alfil H6, alfil H8, solo entonces realizar H3. El hecho de mover la dama a C1 y no a D2 tiene su objeto en que las blancas responderán a la jugada, por ejemplo, a la jugada caballo G4, atacando el alfil que estaría ahí ubicado en E3. Ya no podría retroceder porque la dama blanca estaría en la casilla D2 y sería difícil evitar el cambio. Entonces H3, me refiero a esto: si el blanco juega en roque, caballo G4, alfil D2, y tiene esa posibilidad. Bien, entonces H3, caballo E8. Las negras proyectan instalar un caballo en D4, pero este turno les brinda la última posibilidad de jugar D5. Al omitir este fuerte avance, indudablemente que también está la posibilidad, no se puede llegar y jugar D5 inmediatamente, pero esas son las jugadas liberadoras de las negras. Dama D2, caballo D4, evitando que el blanco juegue D4, caballo D1, torre B8. Las negras preparan ya el avance de su peón B y las blancas aún no han enrocado. La próxima maniobra de las blancas tiene por objeto rechazar el caballo negro de D4, preparando al mismo tiempo D4. Pero Keres no consigue cumplir su objetivo. Lo mejor era simplemente capturar el caballo y a continuación jugar alfil H6. Al menos para privar al peón negro de D4 del apoyo de su alfil. Ese es un plan más lógico, pero jugó caballo F4. Caballo C7, C3, E5. Buena jugada intermedia. Un buen ejemplo de la utilización de un golpe táctico para refutar el plan estratégico. La táctica al servicio de la estrategia. Si el caballo negro se hubiese retirado, las blancas juegan D4 y quedan con buena posición. Por ejemplo, caballo C6, D4.
Pero ahora el caballo blanco es el que debe retirarse. Y este bando no podrá realizar D4. Por otro lado, las negras juegan inmediatamente D5 y F5 y se apoderan completamente del centro. Lo que veremos a continuación. Caballo E2. No se ganaba nada, comenta Bronten, con C por D4, ya que las negras podrían controlar importantes puntos centrales. Caballo E2, caballo por E2, dama por E2, B6. Las blancas han perdido su primera batalla. Sus piezas están pobremente situadas y su caballo no dispone ni de una simple jugada. Se puede observar eso. Enroque corto, D5, la jugada liberadora, C4, D por C4, D por E4, mejor dicho, D por E4, F5. Naidor no le da respiro a su oponente. El peón ha de ser tomado en vista de la amenaza F4. Si bloquea su camino con F4, podría seguir caballo E6 por parte de las negras y el caballo entra en juego con gran fuerza. Después del cambio de peones, pronto se evidencia que las negras amenazan alfil D3 con el resultado de que el caballo, para cuya liberación habían jugado C4, no puede llegar a C3. Acá lo vamos a ver. E por F5, alfil por F5, torre E1. Nótese que las blancas no pueden ocupar la columna D con una torre porque está el caballo en D1. Y acá yo recuerdo un consejo del extraordinario Alexander Alekhine. Nunca interrumpir la corriente de las torres, salvo por fuerza mayor. Alfil D3, alfil G5, dama D4, buena jugada, el triunfo de la centralización, hubiese dicho Aaron Nisoy. Dama E3, alfil por C4, torre C1. La blanca tiene una partida perdida y ningún tipo de compensación por el peón de menos. La continuación, caballo C3, caballo E6, torre A de 1, dama por E3, alfil por E3 y caballo D4 no presenta perspectivas para las blancas, por lo que este bando busca algún medio de alterar el normal curso de la lucha, ofreciendo a las negras la alternativa de ganar otro peón en A2. Torre C1, dama por E3, caballo por E3, alfil por A2, torre A1, alfil B3, torre A3, echando el alfil, jugada intermedia, alfil E6 y ahora torre por A7. Caballo B5, torre E7, caballo D4, centralización absoluta de ese caballo, caballo G4, alfil por G4, H por G4, caballo F3 jaque, obteniendo alfiles del mismo color, pero con una buena posición. Alfil por F3, torre por F3, torre de 1. Bueno, según Bronten, las negras han simplificado el juego conservando el peón, pero su posición se ha deteriorado hasta el punto de cuestionarse sus opciones de victoria. Torre F7. Alfil F8 tenía sus ventajas, ya que si se jugaba torre A7, si torre por E5, alfil G7, torre E2, torre B3, con ventaja a las negras. Y si alfil F8, torre A7, torre F7, torre por F7, rey por D7, torre D7, jaque, rey E6,
y el rey puede avanzar hacia el centro. Es cierto que las negras han de considerar la pérdida de un peón en la variante torre por H7, alfil G7. Nos referimos, ustedes pueden ver en la jugada 32, cuando juega torre F7, si el en esta línea torre F7, a ver, la vamos a ver bien, torre por 32, claro, lo vamos a ver después a continuación. Es una línea donde el negro de alguna manera coloca el alfil en G7 y la torre queda separada de la lucha porque el rey está en F8 y la torre E queda un poco fuera de lugar. Por eso el blanco decide cambiar las torres. Torre D7, rey G8, B3, B5. Bueno, las negras provocaron B3 con sus amenazas C4 y E4. Ahora deben pensar ya en crear un peón pasado empleando el típico método de la jugada C4 y después de B por C4 avanzan directamente B4 y B3. ¿Por qué tienen que jugar de este modo las negras? Debido a que retomar en C4 permitirá a las blancas colocar la torre en C7, tras lo cual las negras tendrían que proteger el peón lateralmente y por consiguiente no podrán progresar. La protección tendría que ser, ¿no es cierto?, en B4. Quedaría muy mal. El rey blanco podría aproximarse más tarde y capturar el peón. Después de la inevitable C4 y B4 se crea una peligrosa situación para las blancas. El peón negro puede alcanzar la octava en 3 jugadas, de modo que es absolutamente imprescindible su bloqueo. El plan correcto en esta situación es jugó torre C7 el blanco. El correcto, según Bronte, era rey F1, C4, B por C4, B4, alfil C1, B3, si torre C8, torre B7, torre por C4, alfil D2, alfil F8, G5, y las negras difícilmente podrán ganar. Entonces después de B3, torre D2 evitando el avance del peón. Un final difícil. Torre C7, C4, B por C4, B4. La próxima jugada C7 que jugaron las blancas, que fue la movida 35, sitúa su propia torre en el camino del peón, eliminando la posibilidad de jugar torre 2. Ahora la línea indicada no es jugable y las blancas deberán entregar una pieza para poder salvar la situación. C4, B por C4, B4, alfil C1, E4, impide que el alfil blanco se sitúe en B2, C5, B3, C6, B2, alfil por B2, torre por B2. La jugada 40. La captura del alfil en B2 dificulta el juego negro, pero probablemente ganen de todos modos el final. Si alfil por B2, torre D7, torre C8, C7, alfil F6, rey F1, rey F8, torre por H7, y esta es la línea, claro, me había confundido, alfil G7 y la torre queda fuera de lugar. Esta línea es ganadora para las negras. El peón C cae y la torre blanca queda fuera de ubicación. Y debería ganar el negro.
jugó torre por B7, torre D7 y tablas. A pesar de su pieza, además, las negras no pueden ganar. Veremos. Torre C2, C7, alfil F8, y el alfil entonces no podrá jugar debido al jaque en la casilla D8. El rey podrá subir a la segunda fila, el de las blancas, y la torre solo podría moverse a lo largo de la columna C. Una posición digna de memorizarse, comentó Bronte, claro. Y acá tenemos el famoso tema clásico de los finales de partida. Un solo error arruina todo. Estos finales de torre y alfiles también son bastante complejos. Es interesante estudiar estas posiciones. Lo que es el detalle. En esta posición ganaba la línea alfil por B2, pero bastó jugar eso para perder, porque deja al rey blanco con el tema, al rey negro con el tema del jaque y obliga al alfil a situarse en F8. En cambio, con la torre en B8 y capturando alfil por C2, el blanco no tiene la chance de jugar jaque. Acercas el rey y cubres después con el alfil y la torre. Si captura este peón queda fuera de texto. Interesante, ¿eh? Bueno, son detalles. Nos veremos en breve con más partidas de este muy entretenido torneo de la candidatura disputado el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich.